Un caballero de 72 años visitó a un especialista médico con un problema bastante inusual. Declaró: «Doctor, he estado haciendo esto de la misma manera durante medio siglo, pero últimamente algo no está saliendo según lo planeado». El paciente gozaba de buena salud y no estaba tomando ningún medicamento nuevo, pero un proceso oculto estaba minando gradualmente su cuerpo. Se trataba de la masturbación, pero no del proceso en sí, sino de la técnica de su ejecución. Y ni siquiera sospechaba que su hábito estaba teniendo un impacto negativo en su corazón, próstata e incluso en su capacidad para experimentar sensaciones sensuales. Existe la creencia generalizada de que la masturbación es beneficiosa, pero después de los 60 años, algunos hábitos personales pueden convertirse en enemigos traicioneros que actúan en secreto. ¿Qué le sucede al cuerpo humano en el proceso de envejecimiento? Durante muchos años, el médico había observado cómo hombres de entre 60 y 70 años acudían a la consulta con la misma, apenas perceptible, ansiedad en los ojos. «Doctor, siento que ya no siento nada. Mi cuerpo se siente entumecido y no entiendo por qué está sucediendo esto». En la mayoría de los casos, el médico hacía una pregunta sencilla: ¿con qué frecuencia ve material pornográfico? Y casi siempre los hombres apartaban la mirada, no por vergüenza, sino por darse cuenta de que esta podría ser la causa principal de sus problemas. El hecho es que, después de los 60 años, el sistema de dopamina del cerebro, responsable de la sensación de placer y motivación, ya no tiene la misma agudeza y flexibilidad que antes. Un flujo continuo de contenido para adultos de alta velocidad y alta intensidad sobrecarga el cerebro con una estimulación para la que simplemente no está preparado. Y cuando esto sucede día tras día, semana tras semana, el cerebro se adapta, pero, desafortunadamente, no de la manera más favorable. Comienza a embotarse. Esto significa que lo que antes proporcionaba placer, la verdadera y natural chispa de intimidad, comienza a desvanecerse gradualmente. Las caricias no se sienten tan intensamente, el cuerpo no reacciona tan rápido. E incluso si la salud física permanece en orden, la capacidad de una comunicación profunda, de sentir algo real, se escapa silenciosamente. Lo más triste es que muchos hombres se culpan a sí mismos, creyendo que simplemente han perdido el toque con la edad. Sin embargo, el problema no radica en la edad, sino en la estimulación excesiva. Y si el sistema de respuesta del cerebro no se reinicia, este entumecimiento puede durar años, incluso décadas. Por lo tanto, si nota una disminución de la sensibilidad, un debilitamiento de la conexión o una disminución de la satisfacción, no ignore estos signos. Posiblemente aquí radica la raíz del problema. Con el tiempo, muchos hombres confesaron al médico que el baño se había convertido en su refugio personal, destinado no solo a los procedimientos de higiene, sino también a aliviar la tensión. Un lugar donde nadie molesta, donde se puede cerrar la puerta con llave y donde la rutina parece segura. Sin embargo, la mayoría de ellos no se da cuenta de que la masturbación en posición sentada, especialmente en el inodoro, causa mucho más daño de lo que parece a primera vista. Con la edad, la circulación sanguínea se convierte en uno de los sistemas más importantes que requieren una protección especial. El flujo sanguíneo es la base de una función sexual saludable, la salud de la próstata e incluso la capacidad de recuperarse después de un orgasmo. Sin embargo, estar sentado durante mucho tiempo, especialmente en esa postura encorvada y comprimida que muchos hombres adoptan en el inodoro, restringe el flujo de sangre al área pélvica. Esto ejerce presión sobre la próstata, tensa los músculos del suelo pélvico y daña los nervios, que se vuelven más vulnerables con la edad. El atento urólogo se ha encontrado repetidamente con un cuadro clínico similar en hombres de entre 60 y 70 años. Aparición de edemas, micción involuntaria después de orinar, dificultad para intentar vaciar completamente la vejiga, así como sensaciones incómodas y dolor en la zona inguinal. Es notable que los pacientes a menudo no veían una conexión entre estos síntomas y sus hábitos cotidianos.
Sin embargo, basándose en los resultados de los análisis de laboratorio, la historia clínica y la dinámica del tratamiento, el médico llegó a la conclusión de que una determinada postura, aparentemente inofensiva, puede desencadenar una reacción en cadena lenta pero constante que conduce al deterioro de diversos aspectos de la salud masculina, desde la esfera íntima hasta la micción. La clave para resolver el problema es la conciencia. Si aparecen los síntomas descritos anteriormente, se recomienda analizar sus hábitos y realizar ajustes. Cambiar la posición del cuerpo, dando a los órganos pélvicos la oportunidad de funcionar normalmente, asegurando una circulación sanguínea adecuada. Créanme, la próstata agradecerá la liberación de la presión excesiva. El médico señala que uno de los hábitos nocivos más comunes entre los hombres mayores, especialmente aquellos que han estado sometidos a estrés durante muchos años, han vivido en condiciones de un horario estricto o simplemente se han acostumbrado a un ritmo de vida rápido, es la prisa en el proceso de autosatisfacción. Perciben este proceso como una tarea que debe completarse, un episodio fugaz, en lugar de una experiencia sensual que debe disfrutarse plenamente. Sin embargo, después de los 60 años, el cuerpo ya no puede funcionar eficazmente en condiciones de mayor presión, ya sea física o emocional. Los pacientes a menudo confiesan al médico: «Doctor, solo quiero terminar rápido, no tengo tiempo para largos juegos previos». Pero la prisa pone el sistema nervioso en un estado de tensión. El ritmo cardíaco se acelera injustificadamente, los vasos sanguíneos se contraen. La relajación y las oleadas hormonales que acompañan a la descarga, liberación de oxitocina, dopamina, serotonina, no alcanzan su máximo potencial. El orgasmo puede llegar, pero el cuerpo no recibe una satisfacción completa. En lugar de una sensación de satisfacción, aparece una sensación de vacío, en lugar de una oleada de energía, agotamiento. Peor aún, tal prisa forma en el cuerpo una asociación estable entre placer y fugacidad, superficialidad y desconexión. Con el tiempo, la sensibilidad disminuye, surgen dificultades para mantener la excitación y el interés por la pareja se desvanece. Y todo esto se atribuye a los cambios relacionados con la edad. Pero la raíz del problema radica en el hábito dañino de apresurarse, un hábito que gradualmente priva al hombre de mucho más que unos pocos minutos de alivio. Es necesario reducir la velocidad, aprender a ser consciente de cada momento. El cuerpo todavía es capaz de brindar profundas experiencias sensuales si se le da suficiente espacio para ello. Respira, haz pausas. Ya no hay una línea de meta, solo el presente. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres ni siquiera sospechan la existencia e importancia de uno de los grupos musculares clave en el cuerpo masculino, un sistema oculto responsable de una amplia gama de funciones, desde mantener una erección hasta controlar la micción. Sorprendentemente, muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de la existencia del suelo pélvico. Sin embargo, esta estructura es uno de los componentes más importantes del cuerpo masculino, especialmente después de los 60 años. El suelo pélvico sirve como soporte para la vejiga, la próstata y los órganos sexuales. Es una especie de motor oculto que proporciona erección, orgasmo y control sobre la micción. Y cuando este grupo de músculos se debilita o permanece sin la debida atención, varios problemas comienzan a desarrollarse gradualmente, ejerciendo un profundo impacto negativo en el estado general de salud. El médico recuerda el caso de un paciente de 60 años, un exatleta y padre, que acudió con un problema delicado, una disminución de la actividad sexual. El hombre estaba perplejo. Cuido mi dieta, hago ejercicio regularmente, pero algo salió mal. Pasó por alto que los músculos del suelo pélvico, que alguna vez fueron fuertes y activos, ahora estaban prácticamente inactivos. Los años pasados sentado, el hábito de contener el estrés en la parte inferior del abdomen y la ignorancia de esta importante área del cuerpo han provocado desconexión y problemas. El especialista enfatiza que la masturbación sin conectar los músculos del suelo pélvico o, lo que es peor, con tensión y presión excesivas, tiene un impacto negativo en la próstata,
debilitando los músculos que deben. Sostenerla. Gradualmente, esto puede provocar incontinencia, goteo, deterioro de la erección y disminución de las sensaciones durante el orgasmo. Este proceso no es instantáneo, sino que se desarrolla gradualmente, año tras año. Sin embargo, hay buenas noticias. Estos músculos pueden volver a la vida. La tensión consciente del área utilizada para detener la micción durante la excitación ayuda a aumentar la conciencia y la fuerza. La práctica regular de este simple ejercicio puede restaurar no solo la función física, sino también la confianza en uno mismo. La actividad excesiva o insuficiente en la esfera íntima puede alterar el equilibrio de todo el sistema. La frecuencia, es decir, la frecuencia con la que una persona se toca a sí misma, puede desempeñar un papel importante que muchos subestiman. Esta pregunta a menudo causa vergüenza a los hombres mayores. Algunos se preocupan de que lo estén haciendo con demasiada frecuencia. Otros, en secreto, se preguntan si ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. En medio de la vergüenza, la incomodidad y los consejos obsoletos, la mayoría de los hombres mayores de 60 años se quedan solos con sus dudas e incertidumbre. El médico señala que en su práctica ambos extremos pueden ser perjudiciales. Cuando un hombre se masturba con demasiada frecuencia, por costumbre, por aburrimiento o debido a problemas emocionales no resueltos, su cuerpo experimenta una sobrecarga. La energía cae, los tejidos de la próstata se irritan y con el tiempo puede notar que necesita más tiempo para recuperarse o que su interés por la intimidad real se desvanece. En este caso, se trata más de una rutina que de un deseo, lo que embota el sistema nervioso y agota la vitalidad. Por otro lado, algunos hombres renuncian por completo a la actividad íntima. Причины могут быть связаны с лекарствами, проблемами со здоровьем, религиозными убеждениями или просто мнением, что они уже слишком стары для этого. Однако они не осознают, что тело, как и любая система, нуждается в регулярном кровообращении. Сексуальное возбуждение, даже без оргазма, способствует притоку крови к половым органам, питает нервные окончания и поддерживает силу эрекции. Длительное отсутствие интимной активности может привести к атрофии. Желание угасает, и возможность физической и эмоциональной близости постепенно закрывается. Не существует универсальной нормы, но для большинства мужчин, старше 60 лет, 1-2 раза в неделю, осознанно, с вниманием и заботой, часто является оптимальным вариантом. Внутри сложной работы человеческого тела кроется поразительная способность к саморегуляции и восстановлению. Поддержание кровообращения, восстановление гормонального баланса и общая поддержка организма в оптимальном состоянии. Все это достигается через тонкий процесс, который предотвращает истощение ресурсов. Важно помнить, что суть не в строгом следовании правилам, а в умении прислушиваться к своему телу. С возрастом сигналы тела становятся тише, и ключевым навыком становится умение их распознавать. Однако даже при правильной настройке существует распространенная ошибка, которая может свести на нет все усилия. Какая же тень скрывается в физиологии мужчин? Какие действия, совершаемые неосознанно, наносят вред нервной системе и искажают восприятие мужественности? Одной из самых распространенных и в то же время недостаточно оцененных ошибок среди мужчин зрелого возраста является чрезмерное давление и сила. Столкнувшись с ослаблением ощущений, многие инстинктивно пытаются компенсировать это более интенсивным воздействием. Однако правда заключается в том, что сила не восстанавливает, а разрушает. Нервные окончания в мужском половом органе чрезвычайно чувствительны, особенно после 60-70 лет и старше. Годы агрессивного трения, сильного сжатия и использования предметов, оказывающих чрезмерное давление, могут привести к микротравмам тканей, потере эластичности и даже образованию рубцов. Эти изменения могут вызвать искривление, ухудшение кровотока и болезненные ощущения во время возбуждения. Подобные травмы, накапливаясь постепенно, словно тихий вор,
подкрадываются незаметно. И когда мужчина осознает проблему, ущерб может быть уже значительным, но физиологический аспект – это лишь одна сторона медали. Стремление к удовольствию через силу превращает интимный процесс в борьбу, отключая от радости и расслабления. Такой ментальный паттерн может негативно повлиять на способность тела полноценно раскрыться и принять удовольствие. Но есть и другая, более глубокая ошибка, затрагивающая не только физическое, но и духовное, эмоциональное состояние. Это явление, к сожалению, широко распространено среди мужчин зрелого возраста и может иметь самые разрушительные последствия. Речь идет об интимной близости с самим собой, без эмоций, связи и намерения. Проблема не в технике, чистоте или месте, а в чувствах, которые испытывает человек в этот момент. Со временем многие начинают воспринимать этот процесс как механическую рутину, лишенную смысла и эмоциональной окраски. Это становится своеобразным бегством от одиночества или бессознательной привычкой, совершаемой бездумно. Тело может еще функционировать, но сердце уже не участвует. Отсутствие связи, присутствия и тепла приводит к эмоциональной дистанции, которая сказывается как на психическом, так и на физическом состоянии. Когда интимная близость лишена эмоциональной составляющей, нервная система привыкает к получению удовольствия без цели. Организм перестает выделять необходимые гормоны, такие как окситоцин и дофамин, отвечающие за хорошее настроение и мотивацию. В итоге индивидуум переживает лишь слабый отголосок былого восторга, а в глубинах сознания укореняется убеждение, что наслаждение – это нечто, доступное лишь в уединении и безмолвии, лишенное подлинной радости. Однако даже одиночное прикосновение способно нести в себе глубокий смысл и благодарность. Оно может стать моментом воссоединения с собственным телом, принятия его возрастных изменений не с чувством неловкости, а с уважением и признанием его истории. Теперь, когда наиболее распространенные заблуждения выявлены, крайне важно осознать, каким образом можно восстановить утраченную связь, вернуть себе ощущение силы, уверенности и жизненной энергии, вне зависимости от возраста. Как птица Феникс, человек способен возродиться из пепла разочарований. Тело продолжает вести диалог, даже если его голос звучит приглушенно. Необходимо научиться вновь слышать его, проявлять заботу и уважать его потребности. С течением времени происходят изменения, но это вовсе не означает, что чувственные удовольствия и близость становятся недостижимыми. La ralentización del flujo sanguíneo, el aumento de la sensibilidad de la próstata, un sistema nervioso que requiere un trato más delicado. Todo esto no hace sino señalar la necesidad de adaptación y la búsqueda de caminos nuevos e inexplorados hacia el placer. El verdadero peligro no reside en la edad o en la disminución del deseo sexual, sino en la destrucción gradual de la conexión con el propio cuerpo, con las propias sensaciones y con la energía vital. Las prisas, la ignorancia de los sentimientos, el descuido de las necesidades del organismo. Todo esto conduce inexorablemente a la pérdida de contacto con uno mismo, a la alienación de la propia esencia. Pero hay noticias alentadoras. Nunca es demasiado tarde para restablecer esta conexión. El cuerpo sigue vivo y anhelando atención. Aspira al cuidado y al respeto. Como un coche antiguo, requiere un cuidado especial en la edad adulta, pero esto no disminuye en absoluto su valor. Por el contrario, la experiencia acumulada a lo largo de los años le confiere un encanto y una importancia únicos. Se recomienda empezar poco a poco, mostrar más ternura y conciencia, explorar el propio cuerpo, guiarse por la intención y no por el hábito, por la curiosidad y no por la vergüenza. Hay que dejar de perseguir el resultado y aprender a apreciar las propias sensaciones. Respira hondo, haz pausas, escucha tus sentimientos y cree que la conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea sigue siendo posible. Muchos hombres de 60, 70 e incluso 80 años han podido cambiar radicalmente sus vidas en cuanto han dejado de percibir el envejecimiento como un ocaso y han empezado a verlo como una nueva etapa llena de oportunidades.
Todo el mundo merece volver a sentir la plenitud de la vida, vivir con conciencia de su propia fuerza y dignidad. No se trata solo de evitar errores, sino también de volver a esa fuerza interior que aún vive en nuestro interior. Y hay que recordar, los años más brillantes están aún por venir, y consisten en cómo cada uno decide vivir este nuevo capítulo de su vida, con cuidado, sabiduría y orgullo. ¿Qué horizontes se abrirán en el futuro?